El aire del hospital en Buenos Aires era un veneno lento, una mezcla de antiséptico y desesperanza que Roberto Alencar inhalaba cada día. Al cruzar la puerta trasera del ala de pediatría, su mirada, forjada en la frialdad de las salas de juntas, tropezó con una escena que desentonaba con su calculada realidad. Unas rodillas delgadas, cubiertas por el barro de una lluvia reciente, se aferraban al cemento. Un niño de la calle, con los pies descalzos y sucios, rezaba con una devoción absoluta, sus manos entrelazadas como un ancla en medio de la tormenta de indiferencia de la gran ciudad. Roberto se detuvo en seco, no por piedad, sino por una extraña interferencia en la monótona frecuencia de su dolor. El niño, que no pasaría de los 10 años, era una figura de fragilidad y resistencia. Su ropa gastada contaba una historia de abandono, pero su postura erguida hablaba de una dignidad inquebrantable. Un murmullo escapaba de sus labios, una plegaria íntima y persistente dirigida a un destinatario que Roberto había tachado de su lista de contactos hacía mucho tiempo. Quiso ignorarlo, volver a la seguridad de su coche blindado, pero algo en esa imagen lo retuvo. Entonces escuchó una frase, nítida y pura, que cortó el aire y se le clavó en el alma. Él solo necesita que alguien lo espere de verdad, que le muestren que el camino de regreso todavía existe. La voz era infantil, pero cargaba con una sabiduría ancestral. Roberto sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento húmedo del sur. Se acercó, proyectando su sombra sobre el pequeño. Su propia voz, endurecida por meses de rabia y negociaciones fallidas con el destino, sonó como un látigo. ¿Qué haces aquí, niño? El chico levantó la vista. En sus ojos no había temor, sino una calma profunda, un lago sereno que reflejaba la tempestad interior de Roberto. Eran los ojos de un alma vieja atrapada en un cuerpo menudo, ojos que habían visto la peor cara del mundo, pero que se negaban a dejar de buscar la luz. «Rezo por él», respondió el niño con una simpleza que desarmaba. Roberto frunció el ceño, una mezcla de fastidio y una curiosidad que le avergonzaba admitir. «¿Por quién?», preguntó, aunque una parte de él ya sabía y temía la respuesta. El pequeño movió la cabeza, señalando con la barbilla hacia el imponente edificio. «Por Mateo, el niño de la habitación 308». El mundo de Roberto, un rascacielos construido sobre cimientos de control y poder, se tambaleó. ¿Cómo era posible que ese niño supiera el nombre de su hijo y la ubicación exacta de su lecho de enfermo? Sintió la punzada helada de la paranoia. «¿Quién te ha enviado? ¿Buscas dinero?». El niño negó con un gesto lento, casi dolido por la ofensa. «Nadie me envió, señor, y no busco nada. Solo sentí que él necesitaba que alguien creyera por él aquí afuera». La sinceridad del niño fue como un puñetazo. «Tú no sabes nada», espetó Roberto, girándose bruscamente, enfadado por la vulnerabilidad que ese pequeño desconocido le obligaba a sentir. «Vete a tu casa». La respuesta del niño, pronunciada sin un ápice de drama, fue una verdad escueta y demoledora. «No tengo casa». Roberto se marchó a grandes zancadas, pero sentía que huía de algo crucial, como si acabara de rechazar la única llave capaz de abrir la cerradura de su propia desesperación. En el silencio del estacionamiento subterráneo, golpeó el volante con rabia. Arriba, en la 308, Mateo seguía igual. 2 años y medio en coma desde el maldito accidente. 2 años y medio viendo a su único hijo, su heredero, su mundo entero, respirando al ritmo mecánico de un ventilador. Los médicos, con sus batas blancas y sus palabras vacías de esperanza, le habían sugerido 2 veces dejarlo ir. 2 veces él se había negado con un no rotundo,
un muro de negación, porque aceptar habría sido admitir que su error, esa estúpida llamada de negocios mientras conducía, había sentenciado a su hijo. Aquel niño, con su fe plantada en el frío cemento, había perforado su coraza. Esa noche, Roberto no durmió. La imagen de esas rodillas sucias y esa calma inexplicable lo persiguió en la oscuridad. Volvió al hospital de madrugada, un alma en pena más en los pasillos desiertos. Marilia, la enfermera de turno de noche, una mujer de sonrisa triste y manos cálidas, lo encontró junto a la ventana. «Vi al niño, señor Alencar», le dijo en voz baja. «Si es una molestia, avisaré a seguridad», replicó él a la defensiva. Marilia negó con la cabeza. «No molesta. A veces encanta, muy bajo. Pensé que le gustaría saberlo. Antes de seguir descubriendo el destino de esta historia, nos encantaría que nos dijeras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a crecer. Y si ya sientes que esta historia te está atrapando, regálanos un me gusta para que pueda llegar a más personas». A la mañana siguiente, Roberto bajó al patio trasero antes de lo habitual, movido por una fuerza que no entendía. Y allí estaba él, fiel a su cita con la esperanza, de rodillas, rezando, un faro de fe en un océano de ciencia y desesperanza. Roberto no se acercó, se quedó a distancia, observando, sintiendo una punzada de algo que se parecía a la envidia por esa capacidad de creer sin exigir pruebas, algo que él, el hombre de los hechos y las cifras, había perdido hacía mucho tiempo. Cuando el niño, Lucas, se levantó, Roberto lo siguió. «Oye», dijo, su voz un poco menos dura esta vez. El niño se giró sin asombro. «¿Lo haces todos los días?» Lucas asintió. «¿Por qué?» La respuesta del niño fue como una bofetada de lucidez que despertó a Roberto de su letargo. «Porque si usted, que es su padre, ya no tiene fuerzas para creer, alguien tiene que hacerlo por él». El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Tragó con dificultad, luchando contra la emoción. «¿Cómo te llamas?» «Lucas». «¿Y de verdad crees que Mateo puede despertar?», preguntó Roberto, su voz apenas un hilo. Lucas se encogió de hombros, un gesto que no prometía milagros, sino que simplemente se negaba a descartarlos. «No lo sé, señor, pero sé que él puede oír y está esperando a que alguien le hable con el corazón, no solo con la pena». El silencio que siguió fue un punto de inflexión. En ese preciso instante, Roberto Alencar, el titán de las finanzas, tomó la decisión más irracional y desesperada de su vida. «¿Quieres verlo?». La mirada de Lucas se iluminó. No fue una explosión de alegría, sino un brillo suave, el de quien recibe un regalo inesperado cuando ya se había acostumbrado a no recibir nada. Asintió en silencio. Dentro de la habitación 308, el aire estaba cargado con el pitido constante de los monitores. Lucas se detuvo en el umbral, sus ojos recorriendo con respeto cada cable, cada máquina, hasta posarse en la figura inmóvil de Mateo. Se acercó con pasos lentos, como si pisara un terreno sagrado. Se arrodilló al lado de la cama y con una delicadeza que contrastaba con la dureza de sus manos, tomó la mano flácida de Mateo. «Hola, Mateo», susurró. «Soy Lucas, no me conoces, pero yo siento que te conozco desde hace mucho». Y comenzó a hablarle. Le contó sobre el perro callejero que se había hecho su amigo, sobre el sabor de la pizza que encontraba a veces en los cubos de basura de un restaurante italiano, sobre cómo imaginaba las historias de la gente que veía pasar por la calle. Luego, con una voz dulce y ligeramente desafinada, le cantó una canción de cuna que su madre solía cantarle, una melodía que hablaba de cometas que viajaban a la luna. Roberto, apoyado en la pared, sentía que su pecho iba a estallar.
Llevaba años ahogando sus emociones y ahora la simpleza de esa escena lo estaba rompiendo por dentro. No podía apartar la vista. Lucas se inclinó hacia Mateo como si le contara un secreto. Eres muy valiente, Mateo. Tu papá está aquí, no se ha movido ni un solo día. Y yo también estoy aquí. No estás solo en ese lugar donde te encuentras. Roberto agachó la cabeza, rindiéndose al fin. Cuando levantó la mirada, sus ojos se clavaron en la mano de su hijo y lo vio. Un espasmo casi imperceptible, una diminuta contracción. El dedo índice de Mateo se había movido. El doctor Elías, el jefe de neurología, era un hombre cuya fe residía en los electroencefalogramas y las resonancias magnéticas. Escuchó a Roberto con escepticismo profesional. Son contracciones mioclónicas, señor Alencar, reflejos del tronco encefálico. No indican necesariamente una actividad cortical consciente. Pero Roberto, por primera vez, se atrevió a contradecir a la ciencia. No fue un reflejo, doctor, fue una respuesta. Él lo escuchó. Desde ese día se estableció una nueva rutina. Roberto esperaba a Lucas cada mañana y juntos subían a la habitación 308. El cuarto de hospital, antes un lugar de espera silenciosa, se llenó con la voz de Lucas. Le contaba a Mateo historias de piratas que buscaban tesoros en el riachuelo, de superhéroes que vivían en los tejados de la boca, de pájaros que le contaban secretos. Su imaginación era un universo infinito que se abría para un solo oyente. Marilia, la enfermera, comenzó a llevar un registro paralelo. En su libreta anotaba las pequeñas anomalías que coincidían con las visitas de Lucas. Hay picos de actividad en el lóbulo temporal, doctor, le dijo a Elías, mostrándole los gráficos del monitor. Sucede cuando el niño le cuenta historias. El neurólogo, visiblemente intrigado, ordenó un monitoreo continuo. Documenten todo. La hora, el tipo de estímulo verbal, la respuesta en el EEG. Quiero datos. Roberto y Lucas se convirtieron en cómplices. Compartían el almuerzo en la cafetería, un millonario en traje y un niño de la calle, unidos por la fe en un milagro. Roberto le preguntó a Lucas cómo había aprendido a leer. En los periódicos que la gente deja en el subte, explicó Lucas. Unía las letras hasta que formaban palabras. Las historias están en todas partes, señor. Solo hay que saber mirar. Roberto, que había pagado las mejores escuelas del mundo, para su hijo, se sintió profundamente humilde. La conexión entre los dos niños crecía, tejiendo un puente invisible entre el coma y la conciencia. Una tarde, mientras Lucas le describía a Mateo un gol increíble que había visto jugar a unos chicos en un potrero, el monitor de la presión intracraneal de Mateo mostró una leve pero significativa disminución. El doctor Elías, que estaba revisando a otro paciente en el pasillo, entró a la habitación atraído por la notificación de la enfermera. Se quedó en silencio, observando las constantes. Algo estaba cambiando. Roberto comenzó a moverse. Contactó a una abogada especializada en derechos del niño. Necesitaba saberlo todo sobre Lucas. Los informes oficiales eran desoladores. Un niño perdido en las grietas del sistema, invisible para el Estado, pero que se había vuelto indispensable para su hijo. Una idea, audaz y transformadora, comenzó a germinar en su mente. No era caridad, era justicia poética, era el destino. Una tarde, Mateo giró la cabeza. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero fue deliberado. Lo hizo para seguir el sonido de la voz de Lucas, que se había movido al otro lado de la cama. Roberto y Marilia contuvieron la respiración. El doctor Elías fue llamado de urgencia. Realizó una serie de pruebas, iluminando los ojos de Mateo con una linterna, probando sus reflejos. Hay respuesta a estímulos dirigidos, admitió,
con un tono de asombro que no pudo ocultar. La decisión de Roberto se convirtió en una convicción inquebrantable. Esa noche, mientras Lucas dormía en un pequeño sofá, Roberto se sentó entre las dos camas improvisadas. Miró a su hijo, su sangre, su legado, y miró a Lucas, el niño que le había enseñado a rezar de nuevo. Comprendió que el concepto de familia era mucho más amplio de lo que nunca había imaginado. Su familia no se había roto, se estaba reconstruyendo de la manera más inesperada. Las semanas pasaron. Mateo empezó a abrir los ojos durante periodos más largos. Seguía a Lucas con la mirada por toda la habitación. Un día, sus labios se movieron, intentando formar una palabra. Los terapeutas del lenguaje estaban asombrados. Hablaban de una reconexión sináptica acelerada. Roberto sabía que su nombre era mucho más simple. Se llamaba Lucas. El día que lo cambió todo, el sol entraba a raudales por la ventana. Lucas le contaba a Mateo la trama de una película que había visto en el escaparate de una tienda de televisores. Y el héroe, que todos creían perdido, regresó justo al final, decía Lucas. Y en ese momento, una voz, rasposa por el desuso pero inconfundible, llenó la habitación. ¡Pa! ¡Pa! Roberto se congeló, sintiendo que su corazón se detenía y volvía a latir con una fuerza arrolladora. Se arrodilló junto a su hijo. «Estoy aquí, campeón. Papá está aquí». Mateo abrió los ojos. Estaban claros, enfocados. Miró a su padre y luego su mirada buscó a Lucas, que se había quedado quieto, con una pequeña sonrisa en los labios. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Roberto, una lágrima de pura, insoportable gratitud. Su hijo, su Mateo, había vuelto del lugar más lejano y oscuro que se pueda imaginar. Unos días después, Mateo habló de nuevo. Estaba más fuerte, más conectado. Cuando Lucas entró en la habitación esa mañana, la cara de Mateo se iluminó y susurró una palabra que reescribió la historia de todos ellos. Hermano. Hermano. La palabra flotó en el aire, uniendo a esos dos niños de mundos tan distintos con un lazo más fuerte que la sangre. Para Roberto fue la confirmación final, la pieza que completaba el puzzle. Al día siguiente, Roberto se reunió con su abogada. «Quiero iniciar los trámites de adopción», anunció con una calma que sorprendió a la letrada. «Lucas ya es mi hijo. Ahora solo necesito que la ley se ponga al día con la realidad». La abogada le advirtió de la dificultad, de la lentitud de la justicia. «El sistema no entiende de lazos del alma, Roberto. Entonces, tendremos que enseñarle», replicó, él con una determinación de acero. El proceso judicial fue un laberinto de burocracia y prejuicios. Un fiscal argumentó que Roberto no era un candidato idóneo, que su repentino interés en un niño de la calle era sospechoso. En la fría sala del tribunal, Roberto sintió que todo su poder y su dinero no servían de nada. Estaba luchando por algo que no tenía precio y las reglas del juego no las ponía él. El testimonio clave fue el del doctor Elías. El neurólogo, con la precisión de un cirujano, expuso los gráficos, las resonancias, los datos, demostró con evidencia científica la correlación directa entre la presencia de Lucas y la recuperación de Mateo. «No puedo explicar el mecanismo exacto, señoría», dijo Elías, «pero puedo afirmar que el vínculo emocional entre estos dos niños ha sido el agente terapéutico más eficaz que he presenciado en 30 años de carrera». El juez, un hombre conocido por su dureza, se quedó en silencio por un largo rato. Luego pidió hablar con Lucas. El niño se acercó al estrado. «¿Por qué quieres que el señor Alencar sea tu padre?», le preguntó el juez. Lucas miró a Roberto y luego a la puerta, como si pudiera ver a Mateo al otro lado. «Porque él aprendió a ver a su hijo de nuevo gracias a mí.
Y yo aprendí lo que es tener un padre. Gracias a él nos salvamos mutuamente. La custodia provisional fue concedida. Al salir del juzgado, Roberto abrazó a Lucas, un abrazo que contenía 2 años y medio de dolor y un futuro entero de esperanza. «Vamos a casa, hijo», le dijo Roberto. Y por primera vez en su vida, Lucas supo exactamente lo que significaba esa palabra. Su nuevo hogar era un apartamento amplio con vistas a los bosques de Palermo. La habitación de Lucas tenía una pared llena de libros y un telescopio apuntando a las estrellas. Los meses siguientes fueron un aprendizaje constante. Roberto aprendió a poner límites, a ayudar con los deberes, a escuchar pacientemente los dramas de la escuela. Mateo, con la ayuda de fisioterapeutas y el apoyo incansable de su hermano, recuperaba la fuerza en sus piernas. Y Lucas aprendía a confiar, a permitirse ser niño, a entender que el amor no era un recurso escaso, sino una energía que se multiplicaba al compartirla. Una tarde, Roberto encontró unos viejos planos en su estudio. Era un proyecto para una fundación que había planeado años atrás por motivos fiscales. Ahora, al mirarlos, vio un propósito. Vendió sus últimas propiedades de lujo y volcó todo su esfuerzo en crear la Fundación Nuevo Amanecer, un centro para niños en situación de calle que ofrecía mucho más que un techo. Ofrecía un proyecto de vida. Lucas y Mateo se involucraron desde el primer día. Lucas, con su sabiduría innata, ayudaba a los niños recién llegados a sentirse seguros. Mateo, con su historia de superación, era la prueba viviente de que rendirse nunca es una opción. La fundación se convirtió en el nuevo legado de la familia Alencar, un legado construido no sobre el dinero, sino sobre la resiliencia del espíritu humano. La historia de Roberto, Mateo y Lucas se convirtió en una fuente de inspiración. El día de la inauguración oficial de la fundación, Roberto no habló de cifras ni de objetivos. Contó su historia. «Yo era un hombre rico que lo había perdido todo», dijo, «y un niño que no tenía nada me lo devolvió. Me devolvió a mi hijo y me dio otro. Me enseñó que la familia no siempre es la que te toca en suerte, sino la que eliges construir». Unos años después, en el jardín del hospital que fue testigo de todo, instalaron un pequeño banco. La placa no llevaba el nombre de ningún benefactor famoso. Simplemente decía: a Mateo, que volvió, y a Lucas, que nunca dejó de esperarlo. Roberto, Mateo y Lucas se sentaron allí, viendo jugar a los niños. Ya no eran 3 almas rotas, unidas por la tragedia, eran una familia, sólida y luminosa, un faro de esperanza en medio de la ciudad. Si te ha conmovido esta historia de superación y amor, te animamos a suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más contenido inspirador. Déjanos un me gusta para que este mensaje de esperanza pueda llegar más lejos y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.